Emisora Dina de Mérida presenta Conversando con Paula. Conversando con Paula. Un saludo muy especial a todos nuestros queridísimos televidentes. La verdad es que bueno, en Conversando con Paula siempre tenemos invitados muy especiales, pero el día de hoy para mí también lo es aún más, porque fue mi alumno en algún momento, así es que saquen cuentas de lo abuelita que está la doctora Juaida. Pero bueno, en realidad es un especialista bastante joven. Nos acompaña hoy el doctor Ricardo Pavón Sáez, que es egresado de nuestra Universidad de los Andes en el área del pregrado, fue formado en el Hospital Universitario en el posgrado de Traumatología y Ortopedia de nuestro hospital universitario, y además, bueno, ha realizado algunas especializaciones, por ejemplo en Medellín, Colombia, donde ha tenido algunos entrenamientos precisamente en el área de cirugía de cadera. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, bastante frecuente en adultos mayores, que es precisamente lo de fractura de caderas. Importante que sepan que el doctor Ricardo además es especialista del Sor Juana, actualmente jefe del servicio de traumatología del Sor Juana Inés de la Cruz, y además es médico de los de dos equipos deportivos que son trujillanos y titanes. Así es que bueno, mucho de qué hablar el día de hoy. Bienvenido, Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, además que hoy queremos hablarle a nuestros televidentes acerca de lo de fractura de cadera, una condición que pues pone en riesgo muchísimas veces la vida del paciente, que se presenta con mucha frecuencia en adultos mayores. Pero comencemos por definirle a la gente qué es una fractura de cadera, Ricardo. Una fractura de cadera es toda aquella solución de continuidad, es decir, ruptura del tejido óseo de la parte proximal del fémur. Es mucho más común en personas mayores de 65 años, pero en nuestra Venezuela actual, con los accidentes de tránsito, se ve estas dichas fracturas en personas también muy jóvenes. Muy jóvenes, exacto. Y bueno, me imagino que también tiene mucho que ver con el tema de cuáles son las enfermedades, morbilidades y antecedentes que el paciente tenga, que lo pudieran también condicionar a tener riesgo mayor de fractura, claro, por tener, por ejemplo, una osteoporosis previa no tratada. Pero ¿puede pasar desapercibida una fractura de cadera o hay signos y síntomas que siempre están presentes cuando hay una fractura de cadera? Por lo general hay una regla, que son 3 características clínicas. La impotencia funcional, es decir, que el paciente no puede mover el miembro. Exacto. Una rotación externa del pie, la punta del pie gira hacia afuera, y el acortamiento. Cuando el paciente está acostado, la pierna que está fracturada es mucho más corta que la otra. Muy bien. Esos son los 3 signos clásicos. Hay pacientes en los que no aparecen todos los signos, sino aparece solamente el dolor. He tenido pacientes que me han llegado caminando a la consulta, en el momento de la exploración es que nos damos cuenta que hay una fractura de cadera. Una fractura de cadera. Claro, suele ocurrir que en pacientes de las áreas rurales, que están muy acostumbrados al trabajo rudo, el agricultor, que bueno, pueden en algún momento tener caídas, y lamentablemente el paciente aguanta dolor y no es sino que acude mucho tiempo después, y es justamente en medio de la consulta donde se hace este diagnóstico para ellos. Ahora, ¿cuáles son esas herramientas con las que cuenta el especialista para saber que un paciente tiene fractura de cadera? ¿Cómo se hace el abordaje y la evaluación? Hablando desde lo clínico hasta La evaluación clínica, como te dije, con la regla de las 3 señales, es más que suficiente. Uno ya con la experiencia sabe que la cadera está fracturada. Muy bien. Pero el otro examen es el más sencillo de todos. Una rayos X en proyección anteroposterior es suficiente para hacer el diagnóstico de una fractura de cadera. Fractura de cadera. Y normalmente, digamos, cuando estos pacientes ya son diagnosticados, ¿hay un tiempo específico en el que se debe hacer esta cirugía? ¿Pueden pasar meses o se debe atender lo antes posible? Sobre todo para el tema de cuáles son esos riesgos que se presentan en un paciente que tiene fractura. En el área de traumatología, todas las fracturas son emergencias. En el caso de la cadera es una de ellas, porque hay que evitar que el paciente esté encamado por un tiempo muy prolongado, que eso nos trae muchas consecuencias. Lo ideal es resolver la fractura antes de los 15 días. Es lo que todos los artículos científicos exponen, antes de los 15 días es lo ideal.
Vista de la gran cantidad de fracturas es donde se empiezan a prolongar los tiempos, el costo del material quirúrgico, Claro. también lo hace un poquitico más complicado y es donde empiezan a aparecer una serie de complicaciones bastante graves para el paciente. Primero, ¿cuáles son esas complicaciones agudas que puede tener un paciente con fractura de cadera que no se trate? Porque fíjate, tú me haces caer en cuenta de algo que es muy delicado, es el paciente puede venir incluso caminando a la consulta en algún momento porque ni lo ve. ¿Qué pasa en un paciente que no, o sea, que no se opera? ¿Qué pasa en un paciente que no se da cuenta que tiene la fractura de cadera o que acude tarde porque vive en zonas rurales, porque no tienen cómo trasladarlo o porque sencillamente cree que tiene un sencillo golpe y no se da cuenta que tiene que abordarse quirúrgicamente? Dentro de las fracturas de cadera Ajá. hay dos tipos, las intraarticulares y las extraarticulares, que son las intracapsulares o las extracapsulares. ¿Okay? Las intracapsulares tienen un riesgo muy grande porque la cabeza se va absorbiendo. Ajá. Entonces el dolor va pasando a ser muchísimo más intenso y las extraarticulares producen el acortamiento, la rotación, pero pueden producir el tromboembolismo pulmonar, los embolismos gasos, demencia senil, una parálisis del ilio. Pues lo más común son las escaras, Claro. que traen una complicación terrible para ese tipo de pacientes. Fíjate, qué importante lo que acabas de tocar, porque el paciente normalmente, tú lo acabas de decir, puede estar con limitación funcional encamado y si tiene complicaciones de otras comorbilidades, ¿no? Pues obviamente eso podría empeorar, acelerar y además, exacto. Yo creo que también el pronóstico de esa cirugía va a depender de lo oportuna que sea esa cirugía, porque no es solamente tener que atenderlo, sino en el tiempo ideal. Bueno, bien, el día de hoy en Conversando con Paula estamos con el doctor Ricardo Pavón, jefe del servicio de traumatología del Sor Juana Inés de la Cruz, y estamos hablando precisamente acerca de las fracturas de cadera, una patología que puede poner en riesgo la vida del paciente y que en el segmento anterior hablábamos acerca de, bueno, ¿qué es una fractura de caderas? ¿Cuáles son esos signos y síntomas que el paciente puede presentar? Y como dato importante, el doctor nos hablaba acerca de el paciente tiene limitación funcional, puede tener dificultad para mover ese miembro inferior, el paciente tiene acortamiento de ese miembro inferior y además usted va a observar que cuando el paciente está en cama hay como una especie de lateralización, ¿no? Sí. de esa piernita, ese piecito que se ve hacia afuera. Y que algunos pacientes pueden tener dolor y otros pacientes pueden estar casi que asintomáticos, pueden llegarte incluso caminando a la consulta, pero que es indispensable hacer el diagnóstico porque este tipo de fractura necesita una resolución quirúrgica y de no hacerlo a tiempo puede tener complicaciones locales y sistémicas que pueden hacer que, bueno, digamos el paciente demore más en recuperarse y bueno, resaltábamos lo importante que es que el paciente tenga la atención porque allí pueden tener complicaciones como tromboembolismo pulmonar, necrosis incluso de esa cabeza del fémur y hay que atenderlo, digamos, a tiempo. A ver, doctor, lo primero que quiero preguntarle es, porque usted nos decía, es muy sencillo, el diagnóstico nosotros lo confirmamos con una rayos X. ¿Qué pasa cuando el paciente en su casa ha tenido esta fractura, viene de domicilio lejano, tiene que ser trasladado, sabe por dolor que tiene su fractura? ¿Cuáles son esos cuidados mínimos que se deberían tener? ¿Cuáles son las cosas que los familiares deben y no deben hacer mientras el paciente es atendido? Las fracturas de cadera son fracturas relativamente seguras. No tienen riesgos ni vasculares ni nerviosos al instante. ¿Okay? El paciente puede ser trasladado sentado, acostado, no necesariamente tiene que ser en una ambulancia. El paciente puede deambular con muletas. Es importante que sea con muletas, no con andadera. Que no apoye. Que no apoye esa pierna. Por eso la muleta para el balanceo del paciente es mucho más efectiva. Con la andadera, hay muchos pacientes que preguntan, no, yo prefiero la andadera en vez de las muletas. La andadera es ideal para un postoperatorio, pero para el previo, cuando el paciente está fracturado, es riesgoso. En el momento que la andadera se mueve, el paciente tiene que apoyarse en esa porque no le da una estabilidad total. De acuerdo. Hay muchos mitos de que el paciente lo tienen que dejar acostado, que no lo pueden mover. Eso no debe ser así. El paciente lo pueden mover hasta el lado
de la cadera fracturada. Muy bien. Y no va a ocurrir absolutamente nada. Qué bueno saber eso. Y puede ser trasladado en carro, en camioneta, en bus, en lo que necesite el paciente para llegar hasta el centro hospitalario. ¿Y cuáles son los otros cuidados? Si el paciente no puede ser trasladado de manera inmediata, vive en una localidad muy distante, donde a veces tienen que utilizar incluso animales para el traslado, ¿cuáles son esos, esos tratamientos que él debería recibir previo en ese tiempo de espera para la cirugía? Como la principal complicación es el tromboembolismo pulmonar y el embolismo de vaso, el paciente debe llevar un tratamiento anticoagulante, bien sea vía oral o subcutáneo con el Clexane. Con el Clexane, exacto, en este caso. Ok. Ahora, doctor, se hizo el diagnóstico, el paciente acude a su consulta. ¿Cómo se resuelve entonces una fractura de cadera? ¿Cuáles son esos procedimientos que se pueden realizar para tener una resolución definitiva? Tenemos muchas opciones. Hay opciones que son nuevas, que son excelentes, como los clavos tipo PFN, que son para las fracturas extracapsulares. Son clavos que te permiten al paciente al día siguiente caminar sin ningún tipo de problema. Eso se utiliza para cualquier edad. Cuando son las fracturas intracapsulares, que ya comprometen la cabeza y el cuello del fémur, nos tenemos que dirigir a las prótesis. Hay un sinfín de prótesis. Sí, veo que aquí tienes juguetitos. Sí, que son este tipo, este es de acero, ¿ok? Dependiendo de la edad del paciente, se decide si esta cabeza puede ser de cerámica, puede ser de metal, puede ser de oxinio, dependiendo del desgaste y de la actividad física que tenga el paciente. Va a depender del uso, porque va a depender de la cantidad de años que dure la prótesis. Prótesis que son unipolares o unicompartimentales como esta, que te pueden dar una duración de 10 años, que son para pacientes con una expectativa menor a 10 años, pacientes que superen los 90 años de edad. También vienen las prótesis bipolares, que son muy parecidas y que son relativamente nuevas, y las prótesis totales, que tienen un componente en el fémur y otro componente en el acetábulo, y hacen las veces de la cadera para que se mueva. Esto por lo general se colocan en pacientes que son más jóvenes, que son inferiores a los 65 años, independientemente del tipo. ¿El tiempo de duración de estas? Esta, que es de acero, te puede durar entre 20 y 25 años. También va a depender del peso del paciente, de la actividad física, del trabajo que realice. Si son pacientes mucho más jóvenes, se colocan o cabezas de oxinio o cabezas de cerámica. Muy bien, muy bien. Y en el postoperatorio, ¿cuáles son esos cuidados entonces que se debería tener con estos pacientes? Estos pacientes ustedes los operan y ¿cuándo vuelven a caminar? Al día siguiente. ¡Ay, carambas! Y ahí sí les sirve con la andadera. Su andadera. Sí, el uso de la andadera lo ideal es que sean por 30 días. Ajá. Luego de la andadera uno lo pasa a un bastón y luego del bastón se hace el retiro completo y el paciente empieza a deambular sin ningún tipo de apoyo, ni asistido, ni... ¿Ellos deberían tener algún tipo de rehabilitación después de la cirugía? Es lo ideal. Es lo ideal. Es lo ideal. Pero la primera rehabilitación es caminar para ellos. Ajá, muy bien. Que es uno de los problemas que tenemos, porque la mayoría de pacientes adultos mayores hacen un terror psicológico. Ellos piensan que se van a caer nuevamente y cuesta mucho para empezar a recuperarlos. Entonces, por eso siempre se refiere a un fisiatra para que ellos hagan la reeducación de la marcha, el fortalecimiento del cuádriceps y vuelvan a perder ese miedo que tenían antes de la caída. Claro, y fíjate lo que tú acabas de decir acerca del fortalecimiento del cuádriceps, es porque por eso es que es tan importante operarse de manera inmediata y no dejar tanto tiempo, porque eso también empeora la situación muscular del paciente. El cuádriceps es uno de los músculos más malagradecidos que tenemos. Ay, caramba, sí. Porque él va perdiendo masa muscular de forma muy acelerada. Muy rápida, muy bien. Cuando un paciente es operado y ya se hace su resolución quirúrgica, la marcha prácticamente se hace de manera inmediata. Que el paciente además va a requerir algo de rehabilitación porque hay que fortalecer los músculos del cuádriceps. El paciente tiene que empezar a tener seguridad porque, claro, como ocurre en pacientes mayores, siempre hay ese terror de me puedo volver a caer, que eso es fundamental. Y a mí sí, digamos, me parece bien importante que en este momento tomemos en cuenta que el paciente puede quedar muy bien operado y hablábamos acerca de los tipos de prótesis, de la expectativa en cuanto al tiempo y la duración de estas prótesis, a la hora de tomar la decisión de la cirugía va a depender también de la actividad física que el paciente tenga, ¿no? El uso que el paciente da a esto, pero ¿cuáles son esos cuidados inmediatos que nosotros deberíamos tener en esa cirugía? Y más aún,
que para mí es súper importante para dejar a nuestros televidentes, ¿cuáles son esas recomendaciones, doctor Pavón, que debemos darle al paciente para evitar una fractura de cadera? Ok, las recomendaciones iniciales postoperatorias siempre es cumplir con el antibiótico postoperatorio. Muy bien. Ok, las heridas son heridas pequeñas, que no abarcan más de 10 centímetros, Ajá. se hace una cobertura pequeña, hay que evitar el uso de pañales postoperatorios. Ajá, eso es interesantísimo. Eso es muy importante, Ajá. ya que las heces, la orina, son un foco de infección inmediato para la herida operatoria. Claro, muy bien. Y a pesar de que lo hemos operado, el tromboembolismo pulmonar sigue presente. Hay que mantener el anticoagulante oral o subcutáneo por 30 días más. Por 30 días, esto es muy importante esta Por 30 días información. es muy bien. importante. Perfecto, muy bien. El paciente entonces ha tenido su cirugía, se ha recuperado de manera adecuada. ¿Cuáles son esas recomendaciones para evitar una fractura de cadera en el que nunca la ha tenido y para no volverse a fracturar este paciente Muy que bien. Lo ha sido principal operado, ¿no? es la actividad física. Al tener actividad física, el hueso tiene un índice, una densidad mucho mayor fortaleza, y el músculo también, que cuando hay una caída, el riesgo de fracturario sea mucho menor. Lo otro, que es mucho más frecuente en mujeres, luego de la menopausia, deben realizarse una densitometría ósea una vez al año. Muy bien. A ver, hago la propaganda porque además es mi campo como endocrinólogo, lo importante que es el diagnóstico de la osteoporosis. Lo importante que es que las personas sepan cuáles son esos factores de riesgo para osteoporosis, que lamentablemente en nuestro medio pareciera que la osteoporosis, porque además es como una enfermedad silente, que no se ve a simple vista, sino que hay que buscarla, hay que hacer el diagnóstico a través de la densitometría, que es un método magnífico, que digamos es sencillo de realizar, que no tiene alto costo y que se debe realizar en toda mujer, sobre todo en esa etapa de la menopausia, pero que además ha tenido ciertos eventos en su vida o que tiene ciertos antecedentes importantes, como por ejemplo haber sido fumadora durante muchísimo tiempo, pacientes que hayan hecho una menopausia precoz y que no hayan sido atendidas desde el punto de vista hormonal, pacientes que además hayan tenido uso crónico de medicamentos como los esteroides, ¿ok? Pacientes que se sabe que han tenido, por ejemplo, alguna patología renal con pérdida de calcio o que tengan, por ejemplo, alguna situación desde el punto de vista digestivo nutricional que hayan condicionado déficit de vitamina D o alteraciones del calcio y de fósforo. Eso es importante que la gente lo sepa porque obviamente tener una osteoporosis no tratada en un paciente adulto mayor va a condicionar con mayor facilidad un riesgo. Pero, ¿cuáles son los otros cuidados? Porque, a ver, tenemos un paciente adulto mayor que tiene muchas comorbilidades muchas veces. ¿Cuáles son esos otros cuidados que debe tener en función de cuando realiza la actividad física? Porque tú me dices, hay que hacer actividad física, pero ¿cuáles son esos cuidados que debería tener? La principal actividad física que puede realizar un adulto mayor, así como lo envía el cardiólogo, nosotros también lo enviamos. La caminata de 30 minutos al día, preferiblemente en una zona abierta donde el paciente tenga contacto con el sol, es adecuado. Eso fortalece muchísimo la densidad ósea. ¿Cuál es la...? Hay que tomar sol porque eso activa la vitamina D, que es fundamental para tener niveles adecuados de calcio. Y la frecuencia de pacientes mayores con fracturas de cadera son por caídas en el baño. Ah, muy bien. Es el porcentaje más elevado. Ay, caramba. Me atrevo a decir que hasta casi entre el 80 y el 90% de las caídas son en la ducha. ¿Cuáles son las recomendaciones? Yo siempre le recomiendo a los adultos mayores las pegatinas, que son las antirresbalantes para la ducha, y el uso de un buen calzado para la ducha. Mucha gente acostumbra a hacer descalzo, pero la fricción con el agua es mucho menor y tienden a resbalarse y caerse. Ay, caramba, sí, ese es un dato fundamental y cosas que también tenemos que tomar en cuenta con nuestros adultos mayores. O sea, es normal que muchas veces nuestros adultos mayores tengan cataratas, ¿sí? Exacto. Cuando el paciente tiene limitación visual, obviamente eso empeora la situación porque hay un bache que no lo va a ver, hay un escalón que no logra, digamos, visualizar con tiempo. Por eso creo que el paciente adulto mayor que va a realizar estas actividades en casa, pues tiene que estar un poquito monitorizado por sus familiares. También ¿no? les recomiendo el uso del posamano en las duchas. Ajá, eso es importante. Que es una barra que es fija para poder sostenerse en la ducha. Claro, sí, esto es vital. Y mira, bueno, hay siempre que tratar de entender que como tiene un altísimo riesgo de mortalidad,
¿sí? Y por eso es que estamos hablando hoy de esta patología. Tú me decías que hasta el 47%, Hasta el 47% en el primer año. En el primer año si no es tratada como se debe, así es que esto hay que tomárselo en serio. Por lo tanto, hay que prevenir. Es importante que atendamos correctamente a nuestros adultos mayores y que seamos capaces de identificar que luego de una caída, un traumatismo, hay que observar esos signos de los que hablamos al inicio, que tienen que hacer que deben acudir lo antes posible al especialista en traumatología. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Se nos por la acorta el invitación. tiempo, siempre queda uno con muchísimas ganas de seguir conversando. Prometido que tenemos que invitarte para un nuevo Conversando con Paula. Los esperamos como siempre aquí en Conversando con Paula para hablar acerca de estos temas médicos que son tan importantes para ustedes. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Televisora Dina de Mérida presentó Conversando con Paula. Conversando con Paula.